La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, conocida como FADA, hizo un informe donde indica cuál es la participación del Estado en el precio final de los alimentos. Hablamos con Natalia Ariño. Este es un informe que elaboramos semestralmente en FADA y bueno, el principal resultado que obtuvimos es que uno de cada 4 pesos que pagamos por estos productos, por la carne, la leche y el pan, son impuestos. Esto es equivalente a decir que en un promedio el 25% del precio que estamos pagando como consumidores son impuestos, donde la mayoría de esos impuestos corresponden a impuestos nacionales. Por ejemplo, en el caso de la carne, por el kilo de carne que nosotros pagamos cuando compramos un kilo de asado, por ejemplo, bueno, el 27% son impuestos. En el pan es el 25% del precio del pan y en la leche es el 26%. Además, han medido cómo es la composición de cada eslabón y la participación que tiene en la cadena, ¿no? Así es. Bueno, tenemos los tres productos en donde, por ejemplo, en el caso del pan, por cada kilo que compramos, vemos que el trigo, o sea, la producción primaria, participa con el 13%. Después de eso se le suma una participación del molino con un 6%, un 56% de panadería y un 25% de impuestos. Esa es la forma en que cada uno de los actores o de los eslabones están participando. Si uno analiza la participación de cada uno, ve que en definitiva terminamos pagando, cuando compramos el pan, más en impuestos que en trigo y harina juntos. Esto significa, por un lado, que lo que termina definiendo el precio no es la materia prima, en este caso el trigo, que tiene una participación del 13%, como decía, sino otros componentes de la cadena. Así es. El trigo, por supuesto que es una parte muy importante, es un factor importante porque es la materia prima que se necesita para después transformarlo en harina y después obtener, en este caso, el ejemplo, el pan. Sin embargo, hay otros factores que también suman al precio del producto final, más sobre todo viviendo en una coyuntura económica en la que estamos, en donde tenemos altos niveles inflacionarios, en donde en los últimos 12 meses la inflación fue del 88%. Pensemos que además del trigo tenemos a lo largo de toda la cadena costos de alquileres, costos de personal, impuestos también que se van pagando. Bueno, además de otros insumos que no necesariamente son el trigo, sino que, bueno, forman parte y se necesitan para la producción, en este caso, del pan. Además del pan, Ariño también dio detalles de qué pasa en el precio final de la leche y la carne. Bueno, en el caso de la leche, por ejemplo, el productor tambero, la producción primaria, participa con el 32% del precio final. Y en el caso de la carne, estamos hablando de que la cría participa con el 28%, mientras que el feedlot con el 25%. Sin El embargo, pro- tenemos que, sí, perdón, una Perdón, aclaración ahí, sí. que el hecho de que la participación sea del 32, del 25, del 28, no necesariamente está hablando de que sea la ganancia con la que se quedan estos productores. Esto es importante destacar porque parece que el porcentaje es alto y, uy, bueno, mira con todo lo que se está quedando la producción primaria. Y en realidad tiene que ver con la composición de los costos de producción más las ganancias que tienen. Son las dos cosas. Eso es fundamental porque uno ve el número, como decís, participa más del 30% del productor tambero, entre un 50%, un poquito más, los producciones filotero y el criador, pero así todo no son los eslabones que más rentabilidad tienen en esas dos cadenas. Exacto, bueno, por ejemplo, en el caso de feedlot que hablábamos recién, vemos que hace meses que vienen con un margen bruto negativo, y vos decís, bueno, pero la participación es del 25%. Pero bueno, no es justamente por el lado de las ganancias, sino por los altos costos que están teniendo hoy en día para producir. Ese es un ejemplo bien concreto. Situación que no le pasa, por ejemplo, al Estado, cuya participación no conlleva riesgo, ¿no? Exactamente, el Estado siempre va a terminar cobrando de una u otra forma algún impuesto. Probablemente se reduzca los impuestos que tienen que ver con las ganancias, en el caso que a algún eslabón le vaya mal, por ejemplo,
pero hay otros impuestos que de por sí ya los cobra sin tener que asumir el riesgo. En comparación, por ejemplo, la carne que veíamos, el 27% son los impuestos del precio final, pero en definitiva está casi a la misma altura o la misma participación que tiene el criador, con el 28%, con todo el riesgo, el capital y todo lo que aporta, por ejemplo, un criador, ¿no? Es como comparar esas dos puntas.